Listo. Entonces, si todo está normal, ¿cómo está el paciente? Ellos lo piensan y dicen, la profe es cascarera. La profe siempre nos dice que un paciente normal no es normal cuando hay sintomatología clínica, pero en este caso no, está todo normal. Vino a control, es un animal adulto, pero de todas formas, ustedes decidieron hacerle un control de la glándula tiroidea y encuentran todo normal. Entonces, su paciente es eutiroideo. ¿Qué quiere decir? Que por resultados está normal, pero es un animal que debo observar si hay algo en su cuerpo que a mí me hace sospechar que tengo un problema de tiroides. Entonces es un paciente que ustedes mandarían a observación en un mes o en 2 meses. Y pues obviamente se va con signos de alarma a la casa para decirle a la propietaria si empieza a presentar esta o esta sintomatología, dependiendo si sospechan de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, vuelve y lo trae. ¿Listo? Vamos con el siguiente. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Qué estaría pasando con un paciente con una TSH elevada, una T4 normal, una T4 libre baja, una T3 baja y un colesterol alto? ¿De qué les empieza a indicar? Profe, ¿eso no podría ser algún tipo de diabetes? ¿Por qué diabetes? ¿Por el colesterol? Pero es que si usted sospecha de diabetes, no le manda a hacer tiroides, le manda a hacer glucosa, insulina. Si lo sospecha por el colesterol alto, de pronto, pero entonces se me está saliendo el diagnóstico. Ahí tenía que hacer un complemento para mirar si el problema viene del páncreas, pero aquí algo le está diciendo el paciente con esos resultados. A ver, piensen qué está pasando ahí con ese paciente. Profe, ¿no podría ser un hipotiroidismo? Un hipotiroidismo, ¿por qué? Cuéntamelo. Pues porque la TSH está alta. Pero tú tienes T4 normal, pero las otras están bajas. Vamos a mirar qué nos dice. Aquí ustedes pueden tener un hipotiroidismo primario donde efectivamente la glándula tiroidea no está respondiendo de forma adecuada. Probablemente todavía tiene reservas de T4, pero con el paso de los días esto va a terminar disminuyendo. ¿Listo? Entonces sí, vamos a tener un hipotiroidismo primario y quien les da el diagnóstico es esta T4 libre, la T3 baja y el colesterol alto. Y obviamente TSH. Esta con el tiempo les va a disminuir. ¿Qué hay aquí? Un hipotiroidismo, ¿no? ¿Qué Señora, piensas que es un hipotiroidismo? porque solo tiene elevado la TSH y eso puede ser hipotiroidismo o el síndrome de Cushing. Pero el cortisol lo tienes normal. Ahí ya empiezas tú a descartar el Cushing.
¿Listo? Bueno, sí, señora. Y puede ser que sí tengamos un paciente que hay que pasar a observación porque el hecho que esté empezándose a subir la TSH y las demás hormonas estén bajas, puede ser que el animal esté necesitando un impulso adicional para producir la cantidad de hormonas que necesite. Pero yo no puedo empezar a tratar a este paciente todavía porque a menos que ustedes vean sintomatología clínica de hipotiroidismo, él todavía no está requiriendo hormonas tiroides, todavía las produce. Lo que van a hacer es manejar el paciente en observación. Cada mes, cada 2 meses, también dependiendo de la economía del propietario, porque este chistecito más o menos son 250.000 pesos. ¿Listo? Todo ese combo de hormonas. Entonces, hay que hablar con el propietario, nuevamente, signos de alarma y a control en 2, 3 meses. Y ¿qué hay ahí? También sería un paciente que haría en observación, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tiene la TSH alta y la FT4. Están bajas. Bajas, perdón. Si hay sintomatología clínica, hablo de un paciente que probablemente tenga un problema de hipotiroidismo. Si no tengo sintomatología, otra vez a observación. ¿Listo? A observación constante, porque sí les puede empezar a dar puede empezar un proceso de hipotiroidismo o también, ojo, pues revisar si este amigo no se les empieza a acercar a los valores superiores normales. También tengan presente que el paciente no haya recibido un tratamiento previo de corticoides, porque acuérdense que los corticoides nos envían a la baja estas hormonas. Aquí, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando en ese paciente? Profe, ¿no podría ser de lo que acabaste de decir? ¿De pronto es medicamento? O es por un medicamento o es, pero dime qué tiene el paciente, dame el diagnóstico. Pues, pues tenía pensado Cushing, pero no sé. Por el cortisol alto. Exacto, puede haber un Cushing, pero entonces, ¿cómo sería el proceso a nivel de la glándula tiroidea? ¿Qué diagnosticas con la glándula tiroidea? Ya con esto tienes diagnóstico en tiroides. Esto es un hipotiroidismo secundario a un tratamiento de corticoides o a un Cushing. Este ya les determina eso. ¿Listo? Este. ¿Qué hay ahí?
Un hipotiroidismo. ¿De qué tipo? Creo que es secundario porque tiene bajo el TSH. Señora, es un hipotiroidismo secundario con una afección de hipófisis. Y este También, aunque difiere con el TRH. Entonces, ¿quién se está afectando ahí inicialmente? El hipotálamo. Y ahí tienen que ver que es por afección del hipotálamo. Y esto, Ese sí es hipertiroidismo por el incremento de la T4 y T3. ok. Y podemos tener un hipertiroidismo secundario también a un tumor de hipófisis o a un tumor de hipotálamo. Depende del paciente, aunque no son diagnósticos comunes. Entonces, estas tablas son buenas que las tengan por ahí guardaditas para cuando empiecen a ejercer, porque les van a ayudar mucho a saber qué comportamiento tener con el paciente. ¿Listo? Muchas veces, como les venía diciendo, si no conseguimos los valores de referencia de raza y más o menos por edad, podemos vernos en estos problemas. En pacientes con clínica de hipotiroidismo y eutiroideos, que tienen todo normal, o pacientes en los que tengo que evaluar y podría tener que dejar en observación. Paciente que se me va sin diagnóstico para la casa, pero con un signos de alarma y si presenta alguna normalidad, volver a consulta. Eso es importante porque no es bueno empezar a tratar a un paciente que no tenga problemas de tiroides. Y tampoco es bueno un paciente ya diagnosticado con hipotiroidismo retirarle el medicamento. Entonces, esto también es bastante importante. Y obviamente lo que estamos viendo acá, cuando tenemos problemas de Cushing o un Cushing inducido por un tratamiento de corticoides o el paciente esté sometido a tratamiento de corticoides, esto es lo que vamos a encontrar. Entonces también vayan empezando a mirar ese temita porque nos está volviendo común. ¿Listo? Bueno, eso era lo que íbamos a terminar ahí. Y vamos a empezar con glándula adrenal. Acá está. Listo. Listo. Bueno. Entonces, con nuestra segunda glándula, igual continuamos. El principio es casi el mismo que con tiroides. Recuerden revisar la fisiología de la glándula adrenal, porque nosotros vamos a veces a enfocarnos más hacia las alteraciones de los corticoides que hacia las alteraciones de catecolaminas y péptidos. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar más que todo corteza, no médula. Entonces, cuando nosotros hablamos de la glándula adrenal, pues tenemos que en la médula se producen las catecolaminas, algunos péptidos como la somatostatina y la sustancia P. Eso es lo que tienen ustedes que empezar a revisar si en algún momento alguna patología de las que hablemos hoy va a tener relación con esas hormonas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a mirar que en esa corteza que acabamos de ver se producen los mineralocorticoides, aldosterona, deoxicorticosterona, que se encargan de regular la excreción y resorción de sodio, potasio, amonio y magnesio en el túbulo renal a nivel de riñón. Los glucocorticoides que se producen allí son el corticol y la cortisona, que están relacionados también con actividades metabólicas en el animal, y acabamos de ver cómo el cortisol es capaz de, en altas concentraciones, inhibir la producción de hormonas tiroides. ¿Listo? Los glucocorticoides y en general el cortisol es una hormona que también regula el metabolismo de los carbohidratos
Porque el cortisol es hiperglicemiante, es decir, él activa las vías de la gluconeogénesis o glucogenólisis. Y es importante, ¿por qué? Porque va a ser hiperglicemiante y en un proceso de estrés crónico, tratamientos extensos con corticoides o tener un problema de hiperadrenocorticismo lleva a mantener la glucosa elevada en el paciente y puede confundirse con una diabetes. Entonces, es también importante evaluar ese tema antes de llegar a hacer un mal diagnóstico. A nivel de metabolismo, el hígado inactiva estas hormonas y se excretan por materia fecal. Pero también tenemos que a nivel del riñón se pueden filtrar y salir en la orina. Si ustedes evalúan la literatura, van a encontrar que es a veces mejor medir cortisol en orina o en saliva que en sangre, porque el cortisol en sangre se eleva de forma espontánea y vuelve y disminuye, mientras que la excreción de cortisol a nivel urinario es constante. En la corteza también se producen algunos andrógenos como estrógenos y testosterona. Esto es producción extragonadal. Recuerden que estrógenos y testosterona se producen en ovarios y testículos, pero a nivel adrenal también se producen y pues también van a tener su punto de influencia en el paciente. Nosotros vamos a encontrar una patología que se llama hipoadrenocorticismo, que es la disminución de la producción de mineralocorticoides y glucocorticoides. A esta patología se le llama enfermedad de Addison y también cursa con disminución de la aldosterona. Vamos a encontrar que algunas ocasiones, así como lo vimos con tiroides, el hipoadrenocorticismo también puede ser por una enfermedad inmunomediada que está produciendo anticuerpos anti-corteza adrenal. ¿Listo? Estas enfermedades idiopáticas son más comunes en caninos que en felinos y en algunas ocasiones también se puede dar secundaria a que la hipófisis produzca poca ACTH. Y eso es importante, ¿por qué? Porque entonces estaríamos hablando, como ya lo saben aquí, de un hipoadrenocorticismo secundario a un problema hipofisiario, que también va a llevar a la disminución de los corticoides, pero no afecta a la aldosterona. Y eso es súper clave cuando se está haciendo el diagnóstico. Se mandan medir cortisol y aldosterona y ahí ustedes lo saben por dónde va el problema del hipoadrenocorticismo. También, obviamente, la enfermedad es consecuencia de un tratamiento prolongado de corticoides que no se ha manejado de forma adecuada. Por eso les decía yo a ustedes, no sé por qué hoy en día trabajan tanto con los corticoides. Si cuando yo era joven y bella como ustedes, a nosotros sí nos enseñaron que había que tener mucho cuidado con los corticoides porque eran excelentes inductores de Cushing o hipoadrenocorticismo. ¿Listo? Ese tratamiento prolongado atrofia la corteza adrenal y suprime de la misma forma la secreción de ACTH. Entonces vamos a tener un doble problema. En cuanto al proceso de disminución del cortisol, recuerden la hipoaldosteronemia que lleva a la hiponatremia e hipercalemia. Y si hablamos de hiponatremia, ¿se acuerdan ustedes que si se iba el sodio, se iba al agua? El animal puede entrar en hipovolemia. Y al estar hipercalémico, o sea que tenga alto el potasio, puede tener problema cardíaco. Puede ser consecuencia de un problema de hipoadrenocorticismo. Entonces, también se va a afectar la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular. Menos volumen sanguíneo, pues menos filtración, por lo tanto, puede darse un proceso de azotemia prerrenal
con aumento de urea y creatinina sanguíneos porque no se está excretando. Y miren, en ningún momento estamos hablando de un paciente deshidratado, pero sí estamos hablando de un paciente hipovolémico y no porque no esté obteniendo líquidos suficientes, sino está perdiendo el sodio porque tiene disminuida la aldosterona. Estos pacientes cursan con gravedades específicas entre hipostenúrico a isotónico, su orina, y de esa forma tienen que tener cuidado de no ir a hacer un mal diagnóstico de problema renal. Recuerden lo que les he hablado. Cuando usted tiene que falle hígado, riñón y otro órgano, tiroides, adrenal, piel, vaya pensando en un problema endocrino. Entonces, si aquí miren, ya tenemos una afección, urea y creatinina alta, con ese resultado de urea y creatinina alta, con esa gravedad específica y diciendo azotemia prerenal, entonces me dicen, animal deshidratado y probablemente con un problema de concentración de la orina, falla renal. Y se le ha olvidado evaluar el paciente, la historia, y se le ha pasado por alto más hallazgos clínicos. Entonces, ojo que el examen clínico es importante. Un problema de hipoadrenocorticismo les puede dar un falso diagnóstico de problema renal. ¿Listo? Con el problema bajo de las catecolaminas vamos a tener hipercalcemia y ustedes saben que la hipercalcemia va inversa con el fósforo, entonces habrá hipofosfatemia con el agravante que si es muy prolongado los huesos van a calcificarse más, pierden elasticidad y el animal puede estar propenso a fracturas. También acuérdense el efecto de los corticoides a nivel de médula ósea. Vamos a tener un paciente con una anemia normocítica normocrómica que vamos a tener que evaluar por los reticulocitos si es regenerativa o arregenerativa y por lo general tienden a ser arregenerativas por el efecto del cortisol. No hay leucograma de estrés porque pues no hay cortisol, entonces no se va a dar un problema de leucocitosis con neutrofilia. Cuidado también con ese tema. Pacientes entran en hipoglucemia con el pasar de los días por desgaste, hipoproteinemia e hipocolesterolemia. Entonces, des en cuenta que el paciente va con tendencia a la baja, como decían en la primera evaluación. Entonces, el paciente se va deteriorando. Y miren, si ustedes ven un paciente hipoglucémico, hipoproteinémico, hipocolesterolémico, dicen el hígado. Entonces, aquí ustedes ya ven afectado hígado, médula ósea, huesos y riñón. Díganme si ahí a ustedes no les da una alerta de un problema endocrino. Entonces, cuidado cuando evalúen así los pacientes. Acuérdense lo que estábamos mirando de la evaluación, trabajar por órganos, tales órganos afectados, cómo hago la evaluación, patología clínica de los órganos, cómo interpreto por los órganos los resultados y cómo me doy cuenta cuántos órganos están afectados para así mismo saber hacia dónde diagnostico mi problema. Claro, yo puedo tener un paciente con un problema renal que me descompense todo el animal. Sí, lo vieron en el parcial. Un paciente con un problema cardíaco descompensó a todos, pero también un problema adrenal descompensa todo. Entonces, ojo con eso también. Vamos a seguir viendo ALT, AST elevadas y vamos a tener los procesos secundarios por un problema en la hipófisis por baja producción de ACTH. En ese caso, ya tengo que ir a mirar cómo veo funcionalmente la hipófisis para que solo esté afectada la producción de una sola hormona y no de todas. Porque allí también ustedes pueden tener un problema generalizado a nivel endocrino. Esta imagen me encanta porque les muestra realmente todos los signos clínicos de un paciente hiperadrenocorticismo o Cushing. ¿Listo?
Ese hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing cursa con un paciente con una mirada de ojos saltones y de angustia, problemas de piel, deshidratación, engrosamiento de la piel, estrías abdominales, abdomen pendulante y pobre condición corporal. Uno ve ese animal y uno dice, ¿qué le pasó a este pobre? ¿En qué manos cayó? Pelea uno con el propietario y no. Tiene un problema endocrino, es un animal, el propietario les va a reportar, toma muchísima agua y ustedes ya van a decir, poliuria, polipsia, diabetes. Esperen tantico. Van a tener un paciente que come mucho, también cursa con una posible diabetes, sí, pero hay que mirar la poliuria, también puede cursar con una diabetes, pero lo que les venía diciendo, recuerden que el corticoide elevado, el cortisol, es hiperglicemiante, entonces este paciente puede tener la glucosa alta sin ser diabético. Y en ese caso, ustedes hacen todo, la medición de glucosa, insulina, glucagón, y le meten un cortisol. Si el cortisol está elevado, descártenme la diabetes porque esto es un proceso de hiperglicemia secundaria a cortisol. Ahora bien, tengo que controlarlo y si no, mi paciente puede entrarme a futuro a una diabetes inducida por un Cushing y eso sí es grave. Entonces hay que empezar a evaluar todo eso en este paciente. Los hiperadrenocorticismos son más comunes en perros que en gatos, no quiere decir que no les dé. Y últimamente, como también les ha dado por darle corticoides a los animales, a los equinos, pues también estamos induciendo Cushing en equinos. Cuando nosotros hablamos de los hiperadrenocorticismos, pues hay que descartar un tumor de la glándula adrenal, entonces para eso algunos mandan a hacer las ecografías de glándula adrenal. Y las secundarias, que es por sobreproducción de ACTH a nivel de hipófisis, tengo que también medir un ACTH. Entonces, así como habíamos visto en tiroides evaluar función hipofisiaria, aquí también. Y a veces lo que manda el veterinario es medir cortisol, ACTH, glucosa, y con eso se va ubicando un poquito más. Y obviamente T4, porque de pasito pónganle a este paciente hipotiroideo secundario. ¿Listo? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Entonces, con la hipófisis muchas veces no se puede hacer sino por resonancia magnética y a veces el propietario no tiene para este examen. Vamos a tener diferente presentación de signos. No todos los animales van a presentar esos signos que les mostré anterior. Esos signos por lo general cursan en pacientes ya muy avanzados, descompensados. ¿Listo? Estos pacientes de hiperadrenocorticismo sí tienen leucograma de estrés, que es una leucocitosis con neutrofilia, linfopenia y eosinopenia. Pues la eosinopenia, acuérdense que es relativa porque los eosinófilos no siempre están en sangre, pero sí van a encontrar neutrofilia y linfopenia. Y es clave para el diagnóstico del paciente. Vamos a tener un paciente que cursa con eritrocitosis. Entonces ustedes dirán, no, pero puede ser una eritrocitosis secundaria, una deshidratación. Puede ser, pero recuerden que también el cortisol tiene influencia a nivel de producción de eritrocitos en médula ósea. Entonces tengo que mirar que sea una eritrocitosis secundaria a un problema endocrino. ¿Listo? Igual, como hemos venido hablando, el hígado va a tener que estar trabajando por aquel tema de la glucosa, entonces van a tener ALTs y fosfatasas alcalinas séricas elevadas, sobre todo la fosfatasa, y vamos a tener un paciente hiperglicémico, ya les expliqué por el efecto del cortisol, hiperlipidémico, hipotiroideo, con orinas hipostenúricas por la poliuria, polidipsia. ¿Listo? No porque el riñón no funcione, aunque no falta el paciente geriátrico que súmele el riñón, ¿no? Pero
Si es un paciente cuya función renal es adecuada, va a tener orina hipostenúrica, pero asociado a lo que ya hemos aprendido, poliurias, polidipsias. ¿Listo? Como les dije, pacientes crónicos pueden presentar glucosuria y por favor no confundirlo con una diabetes. Hay que evaluar bien ese páncreas antes de que ustedes me vengan a decir que un Cushing, un hiperadrenocorticismo, cursa con una diabetes. Recuerden que son secundarias, lo mismo que el hipotiroidismo es secundario. Cuando yo ya establezco a mi paciente un tratamiento, un protocolo y lo logro estabilizar, todas estas patologías van desapareciendo y su condición corporal retoma nuevamente al perrito que era. Ya deja de tener su abdomen pendulante, su piel se mejora, el pelo vuelve y sale, sus ojitos ya no son saltones. Y eso, ténganlo en cuenta, algo importantísimo. Paciente que tenga problemas de hipófisis, de hipotálamo hipofisiario, siempre tienen ojitos saltones. En los humanos, las personas con tumores en la silla turca, les llaman así, presentan ojos saltones. Ese es un proceso muy típico en humanos. ¿Listo? Y a nivel secundario, pues nuestra ACTH elevada. Entonces, ¿cómo diagnostico yo los pacientes? Tengo que evaluar función de la glándula adrenal. ¿Y cómo lo hago? Primero, mido el cortisol plasmático antes, el ideal es antes de las 8, 10 de la mañana. Para mí las 10 de la mañana ya es muy tarde. Y si es un animal nocturno, complicadísimo tomar muestras en el día porque no nos va a dar la realidad del animal. Ahí tendríamos que evaluar un paciente nocturno en la noche, donde su actividad es mayor que en el día. Las 10 de la mañana es muy tarde, citan el paciente a primera hora, 7 de la mañana es adecuado. ¿Por qué? Pues ya salió el sol, ya está activo, cuando el animal amanece, el animal es más activo porque tengo que ir, caminar, buscar el alimento, bueno, tengo que ir a desayunar, a que me lleven a dar vuelta al baño y entro en mi proceso de estrés de separación porque mi propietario se va y me deja solito. Entonces, en la mañana es muy buen indicador. ¿Listo? También se puede trabajar, como les dije, el cortisol urinario. Puedo trabajarlo durante las 24 horas o la primera micción de la mañana y hacer algo que se llama la relación creatinina-cortisol urinarios, ambos. También me va a indicar cómo está ese proceso de filtración glomerular y excreción de cortisol relacionado con la creatinina. También se puede trabajar cortisol salival por medio de un hisopo, cortisol en leche, pero lo mismo, cuidado con ese cortisol en leche si es animales de producción, vacas, búfalos. Es relativo porque recuerden que el ordeño genera estrés. Entonces hay que también tener en cuenta eso. ¿Listo? Y obviamente ACTH plasmática. El día que ustedes evalúen un paciente con función adrenal y solo midan cortisol, los cuelgo. Tienen que medir ACTH. Tienen que ir de una vez cubriendo. Era lo mismo que veíamos con lo básico de función tiroidea, TSH, T4 total. Aquí, ACTH, cortisol. Y puedo hacer funcionamiento de glándulas. Entonces, yo puedo trabajar un paciente que sospecho de un problema tiroideo haciendo una estimulación de la ACTH, sobre todo en pacientes con enfermedad de Addison. ¿Por qué? Porque produce poco cortisol, entonces yo tengo que mirar si es por problema de estímulo o si es porque la glándula no quiere producir. Entonces, a las 0 horas, o sea, a las 7 de la mañana, usted toma la muestra de sangre a medir cortisol. Después de tomar la muestra, administra ACTH. Espera 1.5 horas y vuelve a tomar la muestra de cortisol. Si el paciente, ¿cierto?, es hipoadrenocorticismo primario, es decir, está afectada la glándula adrenal, el cortisol no se eleva y puede llegar a un valor de 0. Va bajando, disminuyendo. ¿Queda igual o va a la baja?
En cambio, si es un paciente cuyo problema es la estimulación de la ACTH, pues usted le pone la ACTH y el cortisol de una vez, queda normal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que para ese proceso, pues tengo que tener la ACTH en mis manos y a veces esa hormonita es difícil de conseguir en el mercado. En cuanto a Cushing, ustedes trabajan una prueba que se llama test de supresión de dexametasona a dosis bajas. Y volvemos a lo mismo. A la hora 0, tomamos la muestra de cortisol sanguíneo y administramos dexametasona 0.01 miligramos por kilo endovenoso y a las 3 horas mido el cortisol sanguíneo y a las 8 horas mido el cortisol sanguíneo. ¿Qué esperaría yo que pasara? Que el paciente a las 3 horas y a las 8 horas me aumente la secreción de cortisol y eso me indica que es un Cushing. ¿Por qué primero baja? Porque pues estoy colocando dexametasona, que es un corticoide, entonces hace el feedback negativo, pero apenas para el estímulo, se me dispara otra vez la producción de hormona. Eso es lo que me dice a mí de un proceso de Cushing. ¿Listo? Si ese cortisol me baja a menos de la mitad de lo que me dio el corticol basal, es decir, el de la hora 0, puede ser dependiente de pituitaria o de hipófisis. Y ahí empiezo yo a mirar que al contrario hay una sobreproducción de ACTH. Y el problema está aquí. ¿Listo? En cuanto a la prueba de supresión con dexametasona a dosis altas, pues es la que yo utilizo para confirmar que el problema sea de hipófisis. Recuerden que en el anterior hablábamos de problema a nivel de glándula adrenal, pero si esto me sucede, tengo que ir a hacer una prueba de estimulación con dosis altas porque el problema puede venir es de la hipófisis. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, puede ser por un tumor que aumente la producción de ACTH. Entonces, nuevamente, colocamos el paciente cortisol sanguíneo en 0, hora 0, medimos el cortisol y de una vez administramos dexametasona a 0.1 miligramos por kilo. Medimos cortisol a las 3 horas y si el cortisol disminuye y baja más, es dependiente de hipófisis. Quiere decir que logramos el bloqueo de la glándula y efectivamente el proceso viene a nivel de hipófisis y tengo que trabajar con el paciente. ¿Y qué tengo que apuntar con el paciente? Pues empezar a evaluar si el proceso tumoral lo puedo organizar, ¿cierto? O la hipertrofia o la hiperplasia que tenga el paciente. Y estabilizarlo. Recuerden que si yo no estabilizo un problema de glándula adrenal, de hiperadrenocorticismo, termino induciendo un hipotiroidismo secundario, termino generando una hiperglicemia secundaria y un paciente que al final puede llegar a tener más de una alteración endocrina. ¿Listo? Sin hablar de los problemas reproductivos que genera en animales que son destinados a la producción de crías. ¿Listo? Entonces, estas son las alternativas que se manejan en algunas clínicas donde no se mide el cortisol sanguíneo sino salival. Y se contrasta con la medición de cortisol plasmático. En nuestro país, los cortisoles de saliva y orina no se los ofrecen porque no los han estandarizado de forma adecuada y también porque para el mismo veterinario es mucho más fácil tomar una muestra de sangre que empezar con el hisopo, la saliva, la muestra de orina 24 horas, etc.
Pero, como les dije, tanto salival como urinario son mucho más estables y menos fluctuantes que el sanguíneo. Y otra cosa, pacientes sumamente nerviosos que se estresan con solo salir de la casa. Es complicadísimo el manejo de este cortisol porque siempre les va a salir alto, pero el paciente es por un estrés crónico. No es un hiperadrenocorticismo, sino es un paciente de estrés crónico que también hay que pensar cómo diferencio yo, y ahí les queda esa tarea, un paciente hiperadrenocorticismo de un paciente con estrés crónico. ¿Listo? Y pues obviamente, como ustedes saben, yo amo mis cuadros, entonces empecemos. Diagnóstico de este paciente. Un paciente de observación. Si clínicamente, exactamente, tenemos un paciente con una sintomatología referida compatible con un Cushing o un Addison, igual lo dejo en observación, ¿cierto? Por lo general diríamos no es un paciente normal, pero efectivamente se va a observación. Y miren estos valores, por favor, pueden estar normales en los límites superiores o altos y estos estar normales en los límites inferiores o bajos. ¿Qué diagnóstico inicial podrían ustedes dar con este paciente? ¿Qué tenemos ahí? Cortisol bajo, anémico, glucosa baja, colesterol bajo, o hipoglicémico, hipocolesterolémico. ¿Nada? ¿Paciente que se va a morir en el consultorio sin diagnóstico? La propietaria tuvo que ir a consultar a otra clínica veterinaria porque el doctor no interpretó bien los resultados del laboratorio. A ver, chicos. ¿Qué tiene este paciente? Este paciente es hipoadrenocorticismo primario. ¿Por qué primario? Porque la ACTH está normal y el único que está bajo es cortisol, que me afecta, acuérdense, calcio, fósforo, sodio, gravedad específica, causa anemia, hipoglicemia, hipocolesterolemia. Y ¿Profe, podría ser un secundario? sí, es un secundario porque está baja la ACTH, entonces acá el problema viene
desde la glándula hipófisis. Profe, o sea que siempre en primario la ACTH va a estar normal. Sí, señora, porque el problema primario es de la glándula adrenal, no es de la hipófisis. Ah, bueno, profe. Y Un hiperadrenocorticismo primario. hiperadrenocorticismo primario, sí, señor. ¿Y ¿Sería secundario? Ok, perfecto. Devuélvete. Entonces, siempre evalúen eso en los pacientes y no se queden con un solo diagnóstico. Y no crean que medir un Cushing es solamente cortisol y se acabó. Recuerden que hay que evaluar cómo están los órganos que afecta el cortisol. Entonces, en este tipo de pacientes hay que evaluar hígado, hay que evaluar riñón, hay que evaluar calcio, fósforo, sodio y mirar en qué estado está el paciente. No me lo vayan a enfermar más de la cuenta. ¿Listo? Recuerden que es un paciente con poliuria, polidipsia que puede tener una orina hipostenúrica no por incapacidad del riñón de concentrar orina, sino la cantidad de líquido que él está tomando porque es una patología hiperglicemiante que lleva consigo aumento del consumo de agua. Pero les queda la tarea. ¿Cómo me diferencian un problema de Cushing o hiperadrenocorticismo de un estrés crónico? Ahí les queda esa tareita. Busquen cómo se diferencian esas dos patologías, porque ambas cursan con cortisol elevado. Y ustedes pueden encontrar ACTH normal, leucograma de estrés y todo este cuadro igual. ¿Cómo es un cuadro de estrés crónico? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces espérenme un segundo y alcanzamos a ver. Ay, no la abrí, o sí la abrí. No, no la abrí. A ver, cerremos este. Cerremos este. Miremos esta de acá. Y con este último tema cerramos nuestro semestre. ¿Listo? Este tema es pequeñito, pero es súper importante. ¿Ya estamos viendo? Vamos a ver el componente de citología a nivel general. ¿Listo? Cuando nosotros optamos por trabajar citología, no solamente vamos a trabajar estudio de masas, también de secreciones o de microbiota de piel o intestinal o respiratoria, la que ustedes quieran evaluar. Es importante, ¿por qué? Porque me va a ayudar con el diagnóstico del paciente. Miren, ustedes pueden pasar por todas las analitos, pero lo que les muestra una citología no se los va a mostrar ni una química sanguínea ni un cuadro hemático. ¿Listo? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque son económicas. A menos de que tengan que mandársela al patólogo especializado o al hematólogo, que ya nos cobra más. Son apoyo para ultrasonografía y rayos X. ¿Por qué son de apoyo? Porque ustedes pueden hacer ecografía y encontrar, sí, claro, amerita un PAF o un aspirado de aguja fina, como lo vieron en el paciente del parcial. Entonces, con ultrasonografía guiada, ustedes hacen una correcta toma de muestras, sobre todo en estos órganos densos, hígado, páncreas, pulmón, corazón, riñón. ¿Listo? Y les ayuda a tomar decisiones. Tratamientos, pacientes que van a cirugía de extracción de masas, pacientes que van, por ejemplo, a quimioterapia,
o pacientes que van para eutanasia, que esas son las más difíciles. ¿Listo? Van complementarias con cuadros hemáticos y perfiles de coagulación. ¿Por qué les pido perfil de coagulación? Porque ustedes van a incidir y si el animal tiene un problema de coagulación, pues pueden generar hasta una hemorragia. Entonces, mucho cuidado con eso. Y pues función hepática y renal, sí, van a trabajar pacientes que se van para un proceso de biopsias donde requieran anestesia o tranquilización. Obvio, ustedes tienen que tener unos materiales especiales, es todo el equipo de desinfección, láminas, agujas y dependiendo, agujas externas, agujas con estiletes, jeringas, pericraneales, sondas, venoclisis, todo eso que habíamos visto al comienzo de semestre cuando vimos toma de muestras, vayan haciéndose a la idea porque siempre hay que tener también tubos y fijadores. El error que en la mayoría de los casos cometemos, fuera de tomar mal la muestra, extenderla mal y no fijarla. El ideal es enviar las muestras fijadas. Por el camino se pueden perder o dañar las células que no fijemos. Si nosotros mismos somos los que vamos a leer la lámina o pues nuestro ayudante en el laboratorio, el patólogo clínico, pues empezamos a ver tipos de coloraciones. Pueden utilizar Wright, Giemsa, Disquiff, Paz, todo lo que necesiten está a disposición que sirva de ayuda para llegar al diagnóstico del paciente. Obvio, un microscopio bueno, de buena calidad. ¿Listo? Y ojo al embalar las muestras. ¿Por qué? Porque si yo utilizo estos aparaticos que son para enviar muestras, excelente. Si no los tengo es muy fácil. Coloco mi muestra, hagan de cuenta que esta es la lámina, y coloco unos rollitos de cinta aquí sobre esta parte externa y coloco otra lámina sin muestra sobre ella. Obviamente, pues la cara que tiene las células y la muestra tiene que quedar cubierta. No pueden pegarse las dos láminas o se daña. Es sobrepuesta y la envuelven en papel aluminio y así la envían al laboratorio. No la envuelvan en gasa, no la envuelvan en, ¿cómo es que se llama esto? En papel secante. Le llegan a uno las láminas llenas de papel, de pelitos de gasa y eso les error también para la lectura. Entonces hay que hacerla. Y lo otro es que ustedes tienen que hacer una remisión. Historia del paciente que encontró usted en el laboratorio y por qué manda la muestra. Por favor, confirmar porque es una masa a nivel craneal, en el abdomen, y necesitamos evaluar si es un tumor de hígado. Claro, pues es que la muestra es una biopsia hepática. También digan qué muestra mandan, ¿no? Porque a veces uno llega y dice, traigan la bola de cristal porque el médico remitente se le olvidó decirme qué mandó. Me dijo muy bonito, era un perro hermoso, pero no me dijo si me envió una biopsia, si me envió un aspirado y de qué órgano. Entonces también, entre más completa la información, pues le van a hacer más fácil la vida al patólogo para que les haga un buen diagnóstico. ¿Listo? Y obviamente una buena muestra, bien tomada, bien extendida, bien empacada, es lo mejor para hacer diagnóstico. Tengo que tener en cuenta muchas cosas. Yo puedo tener un paciente con algo que se llama una efusión o líquido intratorácico intraabdominal. El del parcial no lo quise hacer porque no habíamos visto citologías, pero yo les hubiese podido decir, miren, el líquido que se obtuvo tiene las siguientes características. Y ahí ustedes mirarían si es exudado, sudado, líquido inflamatorio, todo lo que vamos a aprender hoy. Entonces tengo que evaluar esos líquidos corporales. Yo puedo trabajar líquido cefalorraquídeo, sí. Líquido torácico, sí. Abdominal, también. Líquido articular, también. Líquido ruminal, también. Acuérdense cuando vimos la primera clase. Todo líquido, así esté dentro de una cavidad, un quiste, también yo lo puedo evaluar en el laboratorio. Es importante porque alguna información adicional me va a dar. ¿También puedo hacer citología de sedimento urinario? Sí. Recuerden que hemos hablado de tumores de vejiga y eso se diagnostican con las citologías de sedimento urinario. ¿Listo? Lavados de vejiga urinaria para la misma opción.
lavados prostáticos o aspirados también para hacer patologías de próstata. Puedo trabajar secreción de heridas, secreciones óticas, toda secreción que tenga el animal, también la puedo mandar al laboratorio. Los tamaños tisulares y hacer los PAF, los aspirados de aguja fina. Masas cutáneas, masas en cavidades, crecimientos indeterminados, aumento del tamaño de los nódulos linfáticos, aumento de tamaño de los órganos, ¿cierto? En sí, cualquier anormalidad que yo tenga en el paciente, puedo emplearlos. Vamos a explicar un poquito, miren. Por ejemplo, si ustedes me envían a mí que esto es una muestra de piel, una impronta de una secreción de piel del animal. ¿Ustedes se acuerdan, queridos estudiantes míos chiquitos, cuando fueron chiquitos, qué era esto? ¿Qué es eso? Unas celulitas muy chiquitas, organizadas en racimos, gram positivas. Se olvidó la bacteriología. ¿Qué es esto? ¿Profe, estafilococos? Sí, señora, son cocos que pueden ser estafilococos. Y des en cuenta algo importante, aquí ya están intracelulares. Entonces, es un proceso inflamatorio, o infeccioso, perdón, donde tenemos, miren, neutrófilos, una célula que perdió su núcleo, acá otro neutrófilo, pero aquí ya están intracelulares. Entonces, ¿se acuerdan qué causaban los estafilococos en piel? Para salgan corriendo y van, busquen el cuaderno de bacteriología. Vamos a la siguiente mientras se acuerdan. Esto es un hisopado de oído. ¿Listo? Esto se ve más bonito de lejos, como lo teníamos. Estas son esas células más grandes que las bacterias que estaban en gemación, ¿cierto? Que podíamos encontrar en el oído. ¿Qué pueden ser? Que son células eucariotas, que producen queratinolicinas, que pueden hacer parte de la microbiota del oído, pero cuando ellas se altera esa microbiota causan patología. ¿Qué es? Que ustedes se las aprenden porque tienen forma de zapatico. Parecen una huella de zapato. Esta de acá. A ver, los escucho. Sí, son levaduras. Sí, señora, son levaduras. No puedo decir si son malacésias o cándidas, porque eso solo se hace por diagnóstico con pruebas bioquímicas, pero hablo de una presencia de levaduras a nivel de una citología óptica. Y miren, ustedes acaban de hacer el diagnóstico sin tener que mandarme al laboratorio microbiológico mientras tanto. Porque acuérdense que las dermatitis por estafilococos hay que mandarlas a hacer diagnóstico si son meticilinas resistentes o no. Acuérdense del parcial que yo les ponía cuando estaban chiquitos, que hablábamos de una dermatitis en un gato por una bacteria de un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, acuérdense que él no tenía respuesta al tratamiento. En cuanto a hacer la citología, tengo que tener en cuenta algo. Y si son procesos encapsulados, yo puedo romper la cápsula y generar un problema peor. Si es un absceso, está encapsulado, yo coloco mi aguja y se rompe la cápsula, yo puedo generar un problema más grande en el animal, una infección diseminada, ¿cierto? Mírenlo ahí. O diseminar células neoplásicas que terminen en metástasis. Esta lámina les está mostrando un linfoma. Tiene, miren, figuras mitóticas. ¿Cómo sé que es un linfoma? Porque tengo linfocitos de mayor tamaño al tamaño, mírenlos aquí normales, gran cantidad de linfocitos y aparte de eso nucleolos
y morfologías anormales del citoplasma. Miren que salen proyecciones que no son normales. Esto es excelente diagnosticarlo. Lo mismo un mastocitoma. ¿Cuál es el lío? Yo siempre le digo al doctor, si usted me va a mandar esa muestra, alístese porque con el diagnóstico que le dé, o saca la masa o pasa esto. Diseminación de células neoplásicas. Algunos veterinarios son muy prudentes y dicen, esa masa, por los hallazgos del cuadro hemático, sospecho que es un linfoma, un mastocitoma. Yo mejor la dejo quieta, hablo con el cirujano que la saque, porque si yo me pongo a puncionarla, puedo tener este problema. No es que no se haga, hágalo bajo ecografía y trate de no puncionar vasos sanguíneos para que no se diseminen las células. ¿Listo? Obviamente, puedo generar una hemorragia en el paciente, sobre todo en órganos densos. ¿Cómo se hacen? Yo no tengo que enseñarles cómo se hace una impronta porque eso es muy fácil y eso lo vimos. Lo hemos visto durante todo el paso de carreras. Entonces, las improntas son fáciles porque se coloca una gotica de solución salina sobre la herida o la lesión y coloco encima la lámina, dejo un ratico que se impregne de buena cantidad de células la lámina, la retiro, la dejo secar, la fijo y la envío al laboratorio. O puedo hacerlo con cinta pegante. Cojo un buen cuadrito de cinta pegante, lo coloco sobre la lesión, la levanto y la pego sobre una lámina y mando eso al laboratorio. Esas son las improntas. Los hisopados de oído ustedes lo saben hacer. Es utilizar hisopos plásticos y tomar la secreción de los oídos o de la lesión que quiero hacer citología y la extiendo en la lámina. Cuando voy a hacer un PAF, ustedes van a encontrar hoy en día controversias entre los oncólogos sobre todo. Algunos dicen que les gusta con jeringa, otros que no, que solo la agujita. Eso yo siempre les digo, ustedes son los que lo definen porque yo soy la que lo lee. Pero si usted no toma bien la muestra, yo no puedo leerla. Muchos dicen que les gusta sin jeringa para no hacer presión y tratar de sacar fragmentos de la masa. Otros dicen que les gusta la presión porque obtienen líquidos. Eso depende también de la muestra. Si usted va a trabajar una masa sólida, trabájelo con aguja. Si es una masa que usted sospecha que es líquida, tiene que usar la jeringa. Es cuestión de alternativas. ¿Listo? Entonces, yo puedo trabajar, ya hablamos de la impronta del hisopado, y vamos a hacer los muestreos con aguja fina. ¿Cómo ingreso yo? Perpendicular a la masa y hago este movimiento. Saco, giro 45 grados, saco, giro otros 45 grados, saco. Y extraigo. Des en cuenta que en ningún momento se sacó la aguja de la masa. Solo se fue para atrás un poquito, redirecciono ingreso, voy atrás un poquito, redirecciono ingreso. Y al final sí saco la aguja. ¿Qué hago? Coloco una jeringa, pero miren que tiene aire adentro, empato con la aguja y con suavidad. No vayan a hacer aquí que salen todas esas células estalladas. Lo hago con suavidad, pero coloco toda esa muestra en la lámina y la extiendo. ¿Listo? Eso es importante porque de esa buena toma suya yo hago una excelente lectura. O es más, usted mismo como veterinario puede leer su lámina, identificar lo básico, si hay linfocitos, neutrófilos, bacterias, o si hay células raras, y ahí sí, mándesela al patólogo. Pero usted se puede dar una idea de lo que está pasando con el paciente. Y la otra muestra se hace por presión negativa, déjenme a ver si la tengo aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué es? Es ingresar con la aguja a la masa y hacer un vacío. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí con ese vacío? Después de que hicieron el vacío, vuelven y sueltan con mucho cuidado que el émbolo regrese a el lugar donde necesite, sacan la aguja y la jeringa, desengastan la aguja de la jeringa, colocan aire a la jeringa y el contenido a la lámina. Eso es una citología de presión negativa. Pero si se dan cuenta, tengo que tener mucho cuidado porque estas presiones pueden generar un vacío tan fuerte que me estrelle las células y me dañe la morfología. ¿Listo? Entonces lo hago bien. ¿Qué también puedo obtener? Líquidos corporales.
Hagan de cuenta que esto es un animal, ¿cierto? Y volteemos la figura, que esto esté ventral. Y ustedes están ingresando de forma suave a la cavidad peritoneal para obtener líquido peritoneal. Recuerden que el animal tiene que estar paradito, ¿no? Para que la gravedad les ayude. O sea, esta figura sería invertida. Y esto no sería una masita, sino un líquido abdominal. Líquido en cavidad abdominal libre. O líquido torácico libre. Lo pueden obtener de esa forma. No necesitan jeringa. Si hay mucho, él sale solo por goteo. Y eso lo hacemos muchísimo con perros con ascitis, gatos con ascitis, caballos con problemas de cólico. Es lo que más hacemos y lo obtengo. Puedo obtener líquido ruminal, como alguna vez vimos en los videos, por medio de sondas y obviamente cualquier secreción. Todo es viable verlo al microscopio. ¿Listo? Son económicas, ya vimos, y pues vamos a tener improntas y hisopados, todo lo que ustedes desean acá. Que es importante también que hay jeringas especiales para toma de biopsias. Son un poquito más grandes. Miren que tienen aquí controlados los vacíos. Pueden ustedes medir el vacío que quieran hacer, pero pues acuérdense que entre más especializado el material es un poco más costoso y en algunas ocasiones difícil de obtener. Pero todo es estudiable por citología. Miren, por ejemplo, esta es una masa y acá está vamos a ampliarlo para que no digan que la profe los pone a imaginar cómo es la imagenología. Entonces, acá tenemos la masa que ustedes están viendo aquí en esta figura. Y se dan cuenta que por ecografía el médico llegó a la masa y hace una toma especial. En este punto yo siempre les recomiendo primero háganle un Doppler a la masa. Miren qué tan vascularizada está. Ustedes saben que los tumores malignos vascularizan más que un tumor benigno. Y obvio, si usted ve vasculatura, un vaso sanguíneo en la mitad de la masa, no vaya a tomar la muestra en el vaso sanguíneo porque me toma sangre. Váyase por los costados. Siempre les pide uno eso. No vayan al centro de la masa, es el peor error porque por lo general ahí están los vasos sanguíneos. Háganlo como lo están viendo acá, en diagonal para no llegar al punto de la masa, al centro. ¿Listo? Y obviamente miren lo que están haciendo acá. Colocaron la muestra sobre un portaagujas, faltan los guantes, ¿no? No me van a hacer eso. Entonces, el portaobjetos, tienen aquí ustedes la masita y miren, con mucho cuidado, colocan encima, ahí sí es encima, una lámina, hacen presión suave, no van a hacer aplastamiento porque me dañan las células. Hacen una presión suave y deslizan. Miren cómo quedó bonita la muestra. Y me mandan las dos láminas con las bolitas aquí de los rollitos de cinta. ¿Por qué? Porque yo miro esta primero y después reviso esta. Porque acá pueden quedar más células que acá, más juntas. Y si están separaditas, pues aquí para mí mejor ver morfología especial. Entonces, eso es lo que tengo que hacer con las citologías. ¿Listo? Un correcto toma. Recuerden que podemos hacer lo mismo con médula ósea. La toma de médula ósea es especial. Recuerden lo que les he dicho, ensayen primero con huesos de pollo, huesos de vaca, huesos de cerdo. Trabajen cómo demoran en hacer el ingreso al hueso para llegar a la médula ósea y después sí, extraigan la muestra. Eso lo pueden estar haciendo en casa, pueden conseguirse, si la economía les da, el material especial, las agujas especiales para toma de muestra de médula ósea y vayan practicando con piezas de matadero. Miren, por ejemplo, acá. Yo voy a encontrar masas que son dolorosas, masas no dolorosas, masas móviles, masas fijas. Y pues vamos a mirar qué es lo que encontramos en citología. Si predominan células inflamatorias, pues sobre todo vamos a mirar neutrófilos, no vamos a encontrar bacterias y pueden tener en algunos líquidos, medir proteínas y glucosa para buscar inflamación. Y si la glucosa es muy baja, vamos a mirar el proceso de bacterias. Vamos a ver infecciosos donde ustedes encuentran bacterias, parásitos, levaduras, hongos, virus, pero virus como inclusiones celulares,
no el virus ahí hermoso, la cápsula y eso no lo van a ver, van a ver inclusiones celulares. Eso es una citología de tipo infeccioso. Citologías hiperplásicas hay que diferenciarlas entre benignas y malignas. ¿Por qué? Vamos a encontrar células redondas, asociaciones de células que estén ellas todas pegaditas así aglomeradas, ¿listo? Tamaños más grandes, presencias de irregularidades a nivel de más redondas o más alargadas en su forma, bordes irregulares como les mostré anteriormente con los linfocitos del linfoma, la morfología de la membrana plasmática cambia, el color cambia, pueden ser más intensos, pueden tener también diferentes tamaños, hay tumores a eso se llaman anisocitosis, tamaños diferentes. Esos tamaños diferentes me indican malignidad. Lo mismo si empiezo a ver nucleolos o figuras mitóticas. Yo me aguanto una célula grande. Yo acepto un acúmulo de células. Yo acepto que empiece a perder morfología para diagnosticarlo como benigno. Pero si yo ya veo coloraciones oscuras, nucleolos, figuras mitóticas, vacuolizaciones, ya para mí es un neoplasia maligna. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando nos entreguen el resultado o cuando nosotros mismos veamos las láminas. En este caso, observen ustedes que esto es un frotis de una muestra de sangre. Miren acá en el centro una figura mitótica. Miren las anormalidades del citoplasma de todas las células. Y son linfocitos. Entonces, ¿qué neoplasia podríamos estar hablando? ¿Un qué? Una neoplasia de células linfoides, ¿cómo se llama? Un linfoma. Y si les digo que eso es un gato, entramos en pánico porque el pronóstico es pésimo. Tengo que tener en cuenta eso. Yo evalúo todos los líquidos. ¿Y qué hago con los líquidos? Miren, cefalorraquídeo, pericárdico, torácico, abdominal, articular. Hago evaluación física así como hacíamos en orina. Color, traslúcido, amarillo, rojo, blanco. Esta semana tuvimos un kilotórax nos trajeron una muestra de kilotórax de un gato que están tratando porque tiene un linfoma y encima tiene kilotórax. Vamos a ver apariencias, si son traslúcidas, turbias, muy turbias, opacas. Químicas también se miden. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a hablar de problemas hepáticos, pancreáticos y urinarios, medíamos en los líquidos abdominales lo que quería. Si era un problema de ruptura de vejiga, tenía que medir creatinina para que me diga si es orina. Si teníamos una triaditis felina, ¿se acuerdan que medíamos lipasa felina? O si es una pancreatitis canina, lipasa canina para mirar si había efusión del contenido pancreático abdominal. Si estoy hablando de una hepatitis, puedo medir AST, ALT o fosfatasa a ver si hay un proceso inflamatorio donde ya se me está afectando el líquido abdominal. Si hablo de líquido cefalorraquídeo, recuerden ustedes que en todos, perdón, se me olvidó lo más básico, a todos les tiene que hacer proteína y glucosa, porque tiene que mirar la relación de la proteína en el líquido con la proteína sanguínea. Entonces uno manda al laboratorio la muestra de sangre y la muestra de líquido. Después de eso ya se pone a centralizar como les estoy enseñando. El líquido cefalorraquídeo medimos CK. En líquido torácico pues podemos medir CK cardíaca específica. En el líquido articular pues casi nunca medimos un analito diferente a glucosa y proteínas y así voy identificando cómo está mi paciente. ¿Listo? Aquí vemos glucosas, albúminas, otros. Y evaluamos la citología. Hacemos un frotes y empezamos a mirar las celulitas. Miramos y determinamos si es un proceso inflamatorio, infeccioso, neoplásico. ¿Listo? Hago conteo celular, morfología y busco microorganismos. Eso es lo que hace uno en el laboratorio. Ustedes siempre me dicen, doctora, mira a ver qué puedo hacer con esto. Y a mí me da mucha risa porque les digo, venga, pero dígame por lo menos qué tiene el paciente. Porque haga con esto, pues sí, yo puedo hacer muchas cosas, pero necesito saber qué tiene el paciente para ver hacia dónde me enfoco el diagnóstico.
Como les decía, nosotros en este momento tenemos un gato de un colega que nos envía las muestras de efusión pleural y todo lo que hemos encontrado es kilo y se diagnosticó kilo. Entonces, si yo sospecho que el animal tiene un kilotórax, pues tengo que medir triglicéridos, que es el clave que me va a decir que es un kilotórax porque se me van a elevar y van a estar superiores a los de la sangre. Por eso se tienen que enviar las muestras pareadas. ¿Listo? En los líquidos, miren, nosotros tenemos que mirar cuánta es la proteína. Yo defino si es un trasudado modificado o un exudado. Si la proteína está menor a 2.5, está entre trasudado y exudado. Si es mayor, es un trasudado modificado. Las células también, miren, menor, mayor. Y ahí ya se me va empezando a aclarar el panorama. Recuento de células nucleadas en equinos el tema es diferente. Y célula predominante, células mesoteliales o macrófagos. O, miren, neutrófilos y macrófagos. Aquí ya hablamos de procesos inflamatorios. En este punto ustedes pueden estar entre procesos neoplásicos. Aquí inflamatorios infecciosos, neoplásicos. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Cuál es la célula que predomina? Como se los dije, en los trasudados y trasudados modificados, no vamos a tener gran cantidad de neutrófilos, aquí sí, se nos disparan. ¿Y qué vamos a tener como causa de exudado, trasudado o trasudado modificado? Entonces, en los trasudados, si hablamos nosotros de líquido peritoneal, vamos a tener procesos de hipertensión portal, aquí es por L, y ¿se acuerdan de nuestro paciente del parcial? Estaba haciendo un proceso de hipertensión portal por el problema cardíaco de la dilatación, y acuérdense todo lo del gasto cardíaco, sobrecarga cardíaca y presiones sanguíneas, que espero leer en alguno eso. Problemas de insuficiencia hepática, hipoalbuminemias. En los trasudados modificados ya tenemos ascitis, insuficiencias cardíacas derechas, que era lo que iba a nuestro paciente, o problemas intestinales en equinos. Y en equinos no, en todos, cualquier proceso infeccioso. Yo puedo tener un exudado en una perra con piómetra. ¿Listo? Y vamos a tener también procesos sépticos o asépticos inflamatorios, infecciosos, en estos pacientes. Ahí yo tengo que empezar a evaluar para qué me sirve lo que me están diciendo. Pues se los estoy repitiendo. Si ustedes tienen trasudados, tienen que mirar a ver si el problema es vascular o por proteínas, presiones oncóticas, hipoproteinemias. Pero si son exudados, ya tengo que mirar si son procesos inflamatorios infecciosos. ¿Claro o no claro? Hay otros lavados que no son tan comunes que me envíen, broncoalveolar, traqueobronquial, trastraqueal, uterino. Aquí no hago bioquímica, solo color, apariencia y morfología celular. También tengo que tener en cuenta que a nivel respiratorio voy a encontrar macrófagos alveolares, puedo encontrar infecciones, no voy a encontrar trasudados, sino exudados, y puedo encontrar hasta procesos alérgicos. Y a nivel uterino pueden ser infecciosos, neoplásicos, y hay que tener en cuenta esto por lavado uterino. En una época se hacía mucho en caballos para identificar los problemas endometriales. También se ha hecho en perros, pero realmente ya no se utilizan hisopados uterinos. Para eso están esos hisopos largos que les mostré a comienzo de semestre. Se hace citología uterina no lavado. ¿Listo? Y estas celulitas son las que les estoy contando. Entonces nosotros podemos tener macrófagos alveolares, mírenlos acá lo más de bonitos, vaculados, grandes. Vamos a tener células de mast, ¿cierto? Aquí está, mírenlo, es un eosinófilo, una célula, un basófilo que está en tejido que se llama célula de mast, ahí, con su granulación. Y en este caso, yo ya sospecho que el paciente me está haciendo un proceso alérgico. Célula de mast, alergia.
Si yo me voy hacia este proceso donde tengo un macrófago alveolar y un eosinófilo, me puedo ir a dos opciones, a un proceso más complejo de una alergia o a un proceso de una bronquitis verminosa, parásitos. ¿Listo? Yo también puedo encontrarme algo que se llaman los hemosiderófagos, y es cuando un macrófago consume o fagocita los eritrocitos. Si yo tengo hemosiderófagos en un proceso respiratorio, yo asocio que hay un problema de hemorragia intrapulmonar. ¿Listo? Y también, pues, puedo encontrar moco, mucho moco con bacterias. Puede ser un proceso infeccioso. ¿Listo? Eso es lo bonito que le da a uno la citología. Realmente a mí me gusta mucho ver celulitas, eso sí le complica a uno la vida hartísimo porque algunas anormalidades son muy típicas y otros son difíciles de hallar. Pero les puede ayudar lo básico. Reconozca células y determine si son infecciosos o inflamatorios o en el caso de procesos respiratorios si son alérgicos. ¿Listo? Miren. Líquido ruminal del que hemos hablado, donde se evalúa color, tiene que ser verde oliva, apariencia, obviamente turbio, pH y tiempo redox. ¿Qué me dice el pH? Pues que esté alcalino y el tiempo redox, capacidad de reducir función bacteriana. ¿Listo? Cloro, por acuérdense lo que habíamos hablado, las torsiones abomazales o desplazamiento torsión abomazal hace que haya tránsito retrógrado de cloro y aumenta el cloro en rumen. Eso es lo único que diagnostica una torsión abomazal. ¿Listo? Puedo utilizarlo también para procesos de metabolismo y nutrición cuando estamos estudiando dietas nuevas y absorción. Y voy a hacer evaluación citológica de células, microorganismos que son protozoos y bacterias. Protozoos grandes, protozoos pequeños, bacterias, cocos, bacilos, espirilos, gram positivos, gram negativos, esporulados, todo lo que ya hemos aprendido allá cuando vimos bacteriología. Eso es lo que hacemos con líquido ruminal para identificar si el paciente tiene algún problema a nivel ruminal. ¿Listo? También vamos a hacer citologías de semen. No para hacer conteo, aunque también podemos hacer algo que se llama el espermiograma, pero sí para mirar procesos inflamatorios infecciosos. Igual, color, apariencia, evaluación química y citológica. Concentración espermática, morfología, buscar microorganismos, procesos inflamatorios infecciosos. Otra citología muy importante son las citologías vaginales, sobre todo en perras y gatas, para identificar en qué estadio del ciclo estral se encuentra el animal, poder programar montas, pero también identificar si hay problemas como los del parcial de la hiperplasia endometrial, quística endometrial, que termina en un piómetra. ¿Listo? Y podemos utilizar también evaluación hormonal al mismo tiempo. Entonces, miren, yo creo que ustedes después cuando vean reproducción, porque esto lo ven específicamente en reproducción, van a ver cómo cambia la celularidad a nivel endometrial de las perras cuando va cambiando el ciclo estral. Y así nosotros le podemos decir, mire, está en tal estadio, está en este otro, hay eritrocitos, hay neutrófilos o células queratinizadas, células intermedias. Y pues al final nosotros en el laboratorio somos los que le decimos el animal está en proestro temprano, diestro, proestro medio, proestro tardío, anestro o entroyanestro. Eso es lo que hacemos con citologías vaginales. ¿Listo? Predecir en qué etapa del ciclo estral está el animal. También podemos hacer citología de materia fecal, que son los coproscópicos, donde hacemos evaluación de color, apariencia. Esto sí, si quieren aprender a hacer coproscópicos, los espero en el laboratorio clínico, porque esto no lo podemos hacer en los laboratorios de microbiología. No puedo manipular popó allá. Vamos a hacer evaluación de pH, azúcares reductores para ver si hay un proceso viral o infeccioso. Y vamos a hacer evaluación citológica de células, bacterias, parásitos, hongos, levaduras, protozoos. Por ejemplo, aquí tenemos Giardias. Giardias es un protozoo. Aquí tenemos Cryptosporidium.
Y aquí detrás hay levaduras. Podemos encontrar siniclomices. Aquí hay bacterias. Y aquí hay muchas bacterias. Acá hay unos espirilitos, aunque no son fáciles de ver. Vamos a mirarlo aquí. Miren, aquí se ven los espirilos. Entonces, eso también lo evalúo. ¿Para qué? Acuérdense que habíamos hablado microbiota, ecosistema a nivel intestinal. Si encuentro espírilos, ya sé que puede ser un campylobacter, un treponema. Si encuentro, pues, Giardia, si encuentro levadura, entonces tengo que mirar si son siniclomices, si son cándidas. Eso, para eso me sirve. Y de acuerdo a eso, yo enfoco el proceso de tratamiento. Si son giardias, pues trabajo antiparasitarios, lo mismo si son Cryptosporidium. Si son levaduras, trabajo antimicóticos, y si es un problema de disbiosis o unas bacterias, trabajo antibióticos. Para eso me sirve la citología de materia fecal. ¿Listo? Vamos a hacer algo que se llaman los tricogramas o tricoscopías. Ahí me comí una S, que es el coco para los estudiantes, donde tengo que identificar primero estadio del pelo, anagen, catagen, telogen. ¿Por qué tengo que identificar la fase de crecimiento? En pacientes hipotiroides, los animales no me hacen maduración del folículo piloso y por eso se cae el pelo. Entran en anagen, catagen temprano y se cayó el pelo. Es importantísimo en un diagnóstico de hipotiroidismo, pero también en micosis cutáneas por esto, la presencia de hongos en la raíz o en el folículo del pelo, o si no, en la médula. Cuando están en la médula decimos hongos en posición endotris, entre el pelo, y cuando están por fuera, hongos en posición ectotris, externos al pelo. Los ectotris se pueden manejar tópicos, los endotris obliga sistémico. Para eso uso el tricograma. Mírenlo aquí tan bonito, esto es un hongo, mírenlo aquí, ectotris. Él está hermoso. Y aquí vamos a ver el endotris, miren las microsporas ahí, mírenlas aquí todas bonitas, todas estas bolitas, eso es un endotris. Problema gravísimo, sí, hay una micosis sistémica en ese paciente. ¿Se acuerdan quién era este personaje? ¿O no se acuerdan? Eso es un dermofitón, uno de los hongos más comunes que causa dermatitis en animales. Y, obviamente, yo también puedo trabajar lesiones del pelo. Pero esas lesiones del pelo están asociadas con alteraciones del crecimiento. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Bueno, ¿nosotros ya programamos nuestra última evaluación o todavía no? No, señora, profe. No, profe, no hemos programado. Bueno, ¿y para cuándo la dejamos? Más temprano que tarde, por el bien de ustedes, que la última semana no me los acribillen. ¿Para dentro de 8 días? Sí, profe. Bueno, entonces recuerden, para dentro de 8 días es endocrino, páncreas, endocrino, tiroides, adrenal. ¿Listo? Pero entonces... Dentro de 8 días no tenemos la práctica los del segundo grupo. Ay, ¿ustedes qué fechas son? ¿11? Esperen, porque ustedes sí me tienen loca con esas prácticas. Córrete la cola, gato, curioso. Sí, profe, es el 11. Sí, señoras, tienen el 11. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo hacemos nocturno? Sí, profe. ¿Sí? Profe, pero nocturno, ¿a qué hora? No, pues cuadrémosla. Porque, digamos, yo tengo clase hasta las 8 de la noche. ¿Y qué dice el resto del grupo? Lo montamos a las 8 de la noche. O se los dejo así como este.
De casa y me lo entregan. Profe, pero ¿va a ser individual o grupal o...? A mí ¿Y me ha cuántas gustado horas cómo está? trabajan en parejitas porque hasta uno se da cuenta cuando tienen discrepancias, colocan las dos respuestas. En este que he estado revisando las respuestas, me doy cuenta cuando tienen discrepancias porque colocan la respuesta en consenso, pero cada uno hace su apreciación. ¿O lo quieren hacer individual? Sí, profe, mejor individual, por favor. Bueno, ¿qué dice el resto del grupo? ¿Que sí? Sí, yo estoy de acuerdo, profe. Bueno, vamos entonces a hacer individual el siguiente. Entonces, añadir uno. Esto es una endocrina. Pero entonces no se los hago para casa. Vamos a ver. Quedamos en el 11 de noviembre a las 8 de la noche. Profe, pero ese no es el último, ¿cierto? O sea, falta este y el último, o este ya es el último. No, este es el último. Ah, ok. Este ya es el último. Mejor dicho, ustedes conmigo hoy terminaron clase. ¿Listo? Ay, ¿cómo me pasa esto? Profe, ¿te acuerdas lo que te dije de los laboratorios? Sí, que era lo que íbamos a hablar de eso. ¿Qué era lo que íbamos a hablar de eso? Profe, que es que yo tuve una confusión. O bueno, es que no sé. Como tenemos laboratorio el 11, no sé si de ese trabajo también tenemos que entregar laboratorio. No, Pero no, como se porque supone que las se cerró el entregas son 31. hasta el 10. ¿Hasta el Ah, 31? ok. Ah, no, las entregas son hasta el 10. Ah, ok, listo, profe. Sí, entonces el del jueves no entra porque pues por un día se pelaron, pero las entregas son hasta el 10. Ah, ok, listo, profe. Sí, esa era mi duda, porque es que aparece que los laboratorios se entregaban el 31 de octubre, pero pues estaba confundida por lo que teníamos práctica el 11. No, todos van hasta el 10. Ahí está, ya se los corregí. Tienen hasta el 10 para entregar esos laboratorios. Entonces, quedamos con, los que vengan a práctica traen hisopados de oído, traigan hisopados de colita de perrito, ojalá consigan un cachorrito que no se haya vacunado. ¿Listo? Hisopado de mucosa nasal también de un cachorrito que no se haya, de perritos, que no se hayan vacunado. Porque si me traen de vacunados, pues las pruebas rápidas no las podemos hacer. ¿Listo? Traigan, si les queda fácil, una muestrica de sangre. Si les queda fácil, si no, no se preocupen. Entonces, es hisopado de oído, tin, tin, tin. Yo les llevo el de materia fecal, yo les llevo el hisopado de materia fecal ya coloreada, para que no me regañen. Y listo, vamos a trabajar eso. Y raspado de piel, como no podemos hacer raspados de piel porque no se los he enseñado, por lo menos tráiganme pelos con folículo. Traigan harto pelo, de perro, de gato, de caballo. Si quieren traer una pluma, pero no arrancada, sino del suelo, tráiganla y miramos todo eso. ¿Listo? Entonces, anoten por ahí. Traer esas muestricas. Y entonces, quedamos la próxima semana, el martes, yo estoy calificando exámenes. Si tienen alguna duda o algo, yo estoy ahí en plataforma, me conectan como siempre. El jueves práctica y por la noche a las 8 de la noche que ya puse ahí la evaluación y se acabó. La siguiente semana yo estoy colocando consolidados y subiendo notas. Paciencia porque tengo harto por calificar. Yo desde el lunes empiezo a terminar de calificar estas evaluaciones, califico Labster que ya entregaron, laboratorios los que ya entregaron, el 10 que terminan de subir, empiezo el fin de semana será porque jueves y viernes estoy en práctica todo el día.
Y listo. Y conforme el 19, 20, yo creo que ya les tengo consolidado en notas. Con eso esa semana del 15, 16, 17, 18, 19, que están en últimos trabajos, conmigo no es el tema de que están colgados. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Profe, ¿por qué Señora. no, pues porque no seguimos haciendo el parcial de a parejas y los que se quieran hacer solos, que se hagan solos? También es viable. No hay problema. Pues no sé qué opinen el resto de compañeros. Profe, pues la verdad, yo también estoy de Sí, a mí acuerdo me con la parece compañera. También estoy de acuerdo. Bueno, entonces los de parejas trabajan en parejas y los solitos, solitos, no hay problema. Profe, una pregunta, porque el parcial no lo hacemos el martes. Porque les queda muy encima, pero si quieren yo se los pongo el martes. No se lo preguntaba. No, es que endocrino para cuando después. empiecen a estudiarlo se van a dar cuenta que es complicado. Por lo mismo, porque acuérdense que es acumulativo, entonces van a tener que repasar lo que hicieron ahorita, lo que estamos haciendo de endocrino, las pruebas de diagnóstico de diabetes, acuérdense que esas quedaron pendientes, las pruebas que hacemos para tiroides, las pruebas. Entonces, créanme que 1, 2, 3, 4, 5 días para estudiar, no sé. Ustedes dirán, si quieren lo hacemos el martes. Y lo hacemos de... Profe, yo el martes tengo prácticas y no sé a qué hora llegaría. Por allá, ¿quién más dijo aparte de que tengo prácticas? No, pero sino que algunos salimos de clase a las 8, profe, 8 y 9, por lo de emprendimiento. Entonces sería creo que Ay, mejor tiempo. cierto que tienen emprendimiento. No, entonces dejémoslo el jueves. El jueves a las 8, como ya se los puse. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Miremos si en la plataforma ya están los contenidos, porque no me acuerdo si ya les he subido lo de esos contenidos que tenemos pendientes por ahí. Sí, ya lo subiste, profe. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta, pero ahorita lo último se la puedo hacer. claro, con mucho gusto. Bueno, profe. Listo. Sí, ya tenemos todos los contenidos que entran en evaluación en esto. Entonces, varias cosas, recomendaciones. Labster, acuérdense que ese es un comodín, sobre todo por lo mal que les fue en el parcial de renal. Laboratorio, otro comodín. Transfusiones les fue mal. Ese lo voy a computar con las charlas de capacitación, porque en transfusiones muchos me hicieron mal las transfusiones. Por eso no han visto las notas, dan ganas de llorar. Entonces ese lo voy a computar con el de gestión de riesgo. Entonces no les va a salir la nota de transfusiones, sino solamente la nota de gestión de riesgo y ahí están computadas esas dos. O les sale la de transfusiones donde está computada con la de la capacitación de gestión de riesgo. Y el resto de de evaluaciones, ¿listo? Entonces, recuerden, son 3 evaluaciones grandes, que cada uno cuesta 15%, y el 7% Labster, 7% laboratorio virtual, no mentiras, 5, 5 y 5, 5 Labster, 5 laboratorio de eso. Si les llego a cambiar alguna porcentaje, de pronto le bajo un poquito a las evaluaciones, si acaso les bajaría algo, pero no sé todavía. Tengo que cuadrar bien porque cada evaluación tiene el 15% y me queda un 15% ahí de actividades adicionales. Entonces, por favor, no desfallezcan, que nos queda una semanita y culminamos actividades. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿vas a hacer alguna socialización del parcial? Sí, pero la siguiente semana, por lo que no he terminado. ¿O quieren que lo...? No, pero ya no alcanzamos. El martes, si quieren, miramos lo de ese parcial. Hacemos una horita de socialización y listo. ¿Les parece? Profe, ¿a qué hora? A la hora de la clase. Ah, bueno, listo. A la hora de la clase miramos, corregimos, pero créanme que sí, a varios les vi el progreso, pero todavía siguen siendo muy desordenados en interpretar.
Están cogiendo datos sueltos, no agrupan. Por eso el ejercicio era cuáles son los órganos afectados, en base a los órganos pedir los exámenes y en base a los órganos analizar los exámenes, pero todavía están muy desordenaditos, muy sin rumbo, pero sí ya los vi mejorar bastante. Pero el cambio en algunos fue radical. Pasamos de la mala a la buena y otros se mantienen. Sí me preocupa los que no están haciendo correcta la correlación. Acuérdense que a mí no me sirve que me digan altos, bajos, si no hay correlación con la clínica y los resultados de laboratorio y el diagnóstico que propone. Y eso sí me preocupa porque hubo parciales que siguen en el mismo estado, o sea, no profundizamos. Entonces nos vemos el martes y hacemos socialización corrección de la evaluación de la que tengo ahí pendiente que sigo calificando. ¿Algo más? Entonces esperen, yo anoto en mi calendario socialización de parcial, porque después me invento una clase. Listo. Y quedamos entonces el jueves práctica y a las 8 p.m. evaluación. Evaluación de endocrino. Y ya la próxima semana espero tenerles notas. ¿Algo más? Profe, una pregunta. Dime. Los que lo vamos a hacer de a parejas, ¿hacemos como la vez pasada que entregamos solo un parcial o entregamos los dos? Los dos, me gusta que ambos, porque acuérdate, tengo por ahí un estudiante con ese lío. Un solo estudiante no me entregó parcial y automáticamente la plataforma me lo bloqueó. Ah, creo que somos nosotros. Sí, señor. Hay uno que la nota está en 0 porque la plataforma, como no entregó nada, me lo bloqueó de una vez. Bueno, pues igual nosotros somos Andrés Rodríguez y Sebastián Herrera. Sí, entonces me entregan los dos. ¿Listo? Está bien. Bueno. Sí, y cuando vaya a entregarle definitivas, por favor recuérdeme que se las tengo que sacar a mano porque la plataforma me lo bloqueó y no me deja moverle una nota ahí porque aparece como parcial no entregado. Está bien, profe, yo le acuerdo. Listo. Bueno, ¿algo más?